Hoy estamos cerrando la cuestión más que nada de fundamento teórico, de digamos lo que es los principales conceptos y teorías de la investigación educativa, con una temática que digamos no es menor en función de que, bueno, una vez que hemos recogido los datos, ¿qué hacemos con esa masa de datos que tenemos en la mesa, ¿no? Ya sean registros escritos, sean registros auditivos, sean fotografías, sean imágenes, ¿qué hacemos con eso? Obviamente nosotros nos vamos a centrar en lo que es el análisis de datos en la lógica de investigación cualitativa, ¿sí? Por supuesto, quien se proponga realizar una investigación cualitativa, ya hemos visto nosotros que desde el punto de vista ontológico, que era referido a la naturaleza de la realidad, referido a la finalidad de la investigación, asume y va a asumir internamente que la realidad es múltiple, es dinámica, es global, y que se va construyendo permanentemente a través de procesos de interacción entre los sujetos y el contexto. También va a tener, además de este posicionamiento ontológico, un posicionamiento epistemológico referido a esta idea de construir conocimiento, de que el conocimiento se va construyendo, se va generando en el proceso investigativo y que recorre todo el proceso desde el inicio hasta el final. También dentro del carácter metodológico de la investigación, el investigador cualitativo, ya habíamos hablado, que va a asumir una construcción de un diseño que es flexible y que va emergiendo a medida que se va dando la investigación, ¿no? A medida que se va realizando el proceso de investigación. Por lo tanto, nosotros decíamos que ese diseño inicial, cuando ya se transforma en un proyecto que está empezando a andar, que ha entrado a rodar, puede sufrir ciertas modificaciones que vayan ajustando este diseño metodológico a los requerimientos del objeto de investigación, del problema de investigación. Nosotros decimos siempre que el investigador, a medida que va recolectando los datos, va manteniendo una relación interactiva con digamos que está dada esa relación interactiva por su cercanía con los sujetos de investigación y las teorías que el propio investigador posee. Nosotros somos investigadores que vamos a la realidad con todo un marco teórico, una formación teórica en nuestro pensamiento, que nos hace mirar el objeto de una determinada manera, verlo, hacer preguntas, interrogar a la persona que tenemos enfrente, de acuerdo también a esos preconceptos que nosotros tenemos que los hemos obtenido de manera teórica. Lo que tenemos que hacer durante el trabajo de campo es tratar de sacar aquello que la persona que tenemos enfrente tiene para decirnos, de tal modo que podamos ir confrontando esto que nosotros creíamos teóricamente y lo que las personas nos cuentan que han vivenciado desde el punto de vista empírico. Es decir, empezar a realizar un entramado descriptivo al inicio y luego interpretativo de los datos empíricos y las teorías que nosotros tenemos como construcción del objeto de manera teórica. Les muestro acá cómo sería una visión global del proceso de análisis de datos. Ustedes que han trabajado más desde la lógica cuantitativa, ustedes saben que el análisis de datos desde la lógica cuantitativa, que generalmente se utiliza en la estadística, tiene ciertos pasos y ciertos procedimientos que deben ser seguidos. No es que uno hace, o yo como investigador hago ese análisis como quiero, como me parece, sino que tengo ciertos procedimientos que debo seguir y debo respetar para poder analizar esos datos y luego interpretarlos. En un primer momento, nosotros lo que hacemos es tomar esa gran cantidad de datos que tenemos y reducir esos datos, para tener un volumen manejable de datos que nos permita ir analizándolos para luego pasar a una tercera instancia, que es la instancia de interpretación de los datos. Decimos que al inicio hay una primera mirada
que es lo que denominamos el análisis recursivo, que es donde uno empieza a ordenar los datos. Se reelaboran los datos, hay una segunda mirada, un nuevo ordenamiento y una nueva reelaboración. En otras palabras, el análisis de los datos comienza con la primera recolección y progresa continuamente en el transcurso de toda la investigación en una interacción permanente entre observación e interpretación, datos recogidos y análisis. Esto que estamos diciendo aquí no es más que pensar que cuando nosotros nos encontramos con, por ejemplo, 10 o 12 registros de entrevistas, por ejemplo, hicimos 12 entrevistas, nos encontramos con 12 sujetos de investigación, les hicimos una entrevista y tenemos el registro del audio de esas entrevistas, luego hicimos el trabajo de desgravar esa entrevista, ese audio, pasarlo a letra, digamos, a papel. Una vez que nosotros nos encontramos con esos 12 registros, hay que buscar una forma de ordenarlos. Porque ustedes van a ver, como lo veíamos en la clase anterior también, una de las funciones del investigador cuando se coloca en el rol de entrevistador es que puede hacer preguntas saliéndose del libreto inicial. Entonces uno puede llevar una guía para hacer entrevistas, pero luego, a medida que la persona va hablando, el entrevistador va preguntando, repreguntando, sacando otros temas, volviendo atrás. Entonces, cuando uno se encuentra con los 12 registros de entrevistas, no son 12 registros de entrevistas iguales, no son exactamente iguales. Hay preguntas en uno que en otras no están, hay preguntas que en algunos empiezan adelante, otras empiezan más atrás, hay temas que salieron en algunas entrevistas y otras no. Entonces lo que hay que hacer es un primer ordenamiento, es decir, cuándo voy a colocar, qué grupo, si voy a agrupar esas entrevistas o si las voy a calificar o cualificar de acuerdo al contenido, a la cantidad de tiempo que se habló, si voy a trabajar en un grupo que son las más pequeñas o son los registros más largos, o si son, por ejemplo, los registros donde se pudo llevar una estructura según el itinerario inicial y otra donde aparece ya mucho más desorganizada la entrevista o con menos información referida específicamente a lo que yo iba a buscar. Hay que buscar un orden. El primer momento es de ordenar esa cantidad de datos que uno tiene para poder empezar a hacer un segundo análisis, que es cuando uno ya empieza a leer las entrevistas, empieza a leer esos registros de entrevistas. Sí, la pregunta tuya es si, digamos, hay un registro de entrevistas que es el mismo para todos. Bueno, en algunos casos, nosotros tenemos ejes de entrevista, son temas para conversar. Y entonces eso puede derivar en algunas otras preguntas, en algunos otros comentarios que ameriten comentarios del entrevistado, porque lo que uno busca es que el otro hable. Entonces a veces un por qué, o cómo lo estás viendo, o por qué te parece que esto sucedió, o de qué otra manera lo hubieras resuelto, o cómo te hubiera gustado que fuera, son preguntas preguntas muy pequeñas, muy cortas, que pueden ameritar una conversación mucho más extensa del entrevistado y que no estaban en la guía inicial. Y eso puede suceder en el entrevistado número 1 y en el 7 y en el 12, pero en los otros no. Entonces los registros no son exactamente iguales todos. Claro, la diferencia fundamental es que en una entrevista cuantitativa se arma un cuestionario escrito que es cerrado. Son preguntas que tienen respuestas cerradas. Suelen tener también algunas respuestas abiertas, donde la persona puede explayarse o dar su opinión, por ejemplo, que en general en los cuestionarios se colocan al final y son para que la persona se exprese, ¿no? Pero lo que se trata es de buscar respuestas que sean muy fijas y en casi todos los casos están predeterminadas. Es esto que decía Marcela. Que uno tilde o que señale dentro de varias opciones cuál es la que le parece más adecuada o cuáles son las que les parecen más adecuadas. ¿Cuál es la función de que sean cuestionarios cerrados? De que me facilite a mí el análisis de esos datos. Porque como yo después lo voy a representar en gráficos, en porcentajes, voy a utilizar, se van a transformar en datos numéricos, necesito que esa información sea exacta.
que no haya lugar a dudas. Por eso lo trato al entrevistado de encasillar dentro de las respuestas que yo preestablezco. Y ahí el análisis no es recursivo. En la lógica cualitativa nosotros tenemos ciertos temas sobre los cuales queremos que ronde la entrevista. Entonces, en función de eso, nosotros vamos dejando que la persona hable y vamos interviniendo solamente cuando creemos que la persona, por ejemplo, se está yendo por las ramas y se está yendo del tema, lo traemos de nuevo. Intervenimos pidiéndole o solicitándole a través de una pregunta que amplíe lo que está diciendo, que lo describa más, que caracterice más la respuesta de lo que está diciendo. Pero claro, cuando nosotros obtengamos un registro escrito de esa entrevista, desgrabado de esa entrevista, la entrevista 1 no va a ser igual a la 2. Seguramente los temas de base van a ser similares, pero lo demás puede irse modificando. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis es recursivo porque uno va volviendo hacia atrás, va yendo y va viniendo a lo largo de toda la entrevista, porque a veces una persona puede decir, a los 15 minutos que está hablando con nosotros, puede decir algo que estaba enunciado al principio, que tenía relación con lo dicho al principio, y que la persona no lo dice expresamente, pero uno como investigador, cuando lo empieza a analizar, se da cuenta que tiene que volver hacia atrás. Por eso es recursivo. Y también es recursivo porque nosotros volvemos siempre a la teoría. El investigador siempre tiene en mente aquello que ha construido teóricamente sobre el objeto antes. Por eso nosotros cuando decíamos cuáles son las partes de un diseño, hablábamos, ¿se acuerdan?, de antecedentes de investigación y marco teórico antes de ir al campo. Nosotros decíamos que era un marco teórico acotado, pequeño, inicial, pero no vamos sin nada. Vamos con una construcción, con un modelo teórico conceptual que es con la primera mirada que llegamos al campo. La diferencia con la investigación entre la investigación cuantitativa y cualitativa es que la investigación cualitativa permite que si el campo me trae algo que yo no había previsto, teóricamente lo pueda incorporar. Esa es la diferencia. Bueno, obviamente decíamos que toda esta instancia de recolección y análisis de datos se va dando durante todo el proceso de investigación, donde hay una interacción permanente entre la observación y la interpretación. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que a lo largo de todo el proceso de investigación nosotros no hablamos de etapas cerradas? Bueno, ahora fuimos y armamos el marco teórico, cerramos el marco teórico y vamos a la recolección de datos, cerramos la recolección de datos y recién empezamos la interpretación. Ese sería un camino lógico de la investigación cuantitativa. En la investigación cualitativa nosotros estamos siempre volviendo, que también da la idea de recursividad, siempre estamos volviendo sobre los mismos pasos que hemos dado. Entonces nosotros recolectamos datos, pero vamos analizando mientras recolectamos. Supónganse, nosotros tenemos, como decíamos recién, 12 sujetos a los cuales les vamos a practicar entrevistas. Pues hacemos las 12 entrevistas y nos sentamos a analizar, antes de volver a hacer una segunda entrevista a los 12 sujetos. Primero analizamos lo que tenemos. Entonces hay recolección y análisis de forma paralela. Esa es una diferencia con la investigación cuantitativa. Claro, que primero se recogen todos los datos y después se analiza, y el análisis en general de la lógica cuantitativa es un análisis de escritorio. Nunca más volvés al campo. En cambio, en la investigación cualitativa siempre está la posibilidad de volver. Nosotros decimos que uno vuelve tantas veces como sea necesario hasta que uno sature la información, hasta que ningún sujeto pueda proveer información distinta a la que ya tenemos. Entonces ahí saturamos, pero mientras tanto no sabemos hasta cuándo vamos a estar en el campo. ¿En qué momento empezás a elaborar el informe? ¿Durante o cuando ya terminaste de hacer toda la entrevista, ya terminaste de hacer la investigación? De hacer las entrevistas. Y uno va armando borradores provisorios. La escritura del informe final se hace al final. Por supuesto, siempre se puede cambiar. Pero uno hace es muy interesante la pregunta que vos hacés, porque cuando uno está en el trabajo de investigación, en la lógica cuantitativa, uno termina el marco teórico, lo cerró y se acabó.
Se cerró el capítulo de resultados y se cerró. Entonces uno lo puede ir haciendo por partes hasta que escribe la última parte, que es las conclusiones, y el trabajo se terminó. En la lógica cualitativa, no es así. Nosotros vamos escribiendo borradores provisorios por cada capítulo del trabajo que estamos haciendo, de la investigación, suponte que fuera una tesis, y después al final uno escribe el informe final. Ya cuando ha salido del campo, cuando ya no hay nada más para analizar, se hace una reconstrucción de todos esos borradores y se escribe el informe final. Uno, al principio, igual si uno hace una investigación que sea propia, una investigación propia, uno cuando tiene el diseño ya de la investigación con el que se va a quedar sin modificaciones iniciales, entonces uno empieza a trabajar en las instancias teóricas primeramente, después uno entra al campo, va escribiendo esos borradores de manera provisoria, pero al principio hace un itinerario. De nuevo, el diseño es un itinerario, pero también cada parte tiene que tener una hoja de ruta. Es decir, el marco teórico, nosotros antes de empezar a escribir ningún borrador del marco teórico tenemos que hacer una hoja de ruta. El marco teórico tendría que empezar con este tema, seguir con en tercero, en cuarto lugar. Entonces, uno debería hacer esto para tener un hilo conductor a lo largo de todo el trabajo. Bueno, hay un primer momento que es el momento del análisis preliminar, que es lo que decíamos hace un ratito con esto de la recursividad. La recursividad es una idea, el análisis recursivo es una idea que va a atravesar todo el proceso de análisis de los datos. Pero cuando nosotros nos encontramos con los datos en mano, ya sean registros de entrevistas o de observaciones, que es con lo que más trabajamos normalmente, hacemos inicialmente un trabajo descriptivo, es decir, describimos lo que respondieron o lo que vimos en el campo, lo describimos según los temas que nosotros teníamos previamente establecidos. Nosotros decíamos que siempre partimos de un modelo conceptual, de un marco conceptual que nos pertenece a nosotros como investigadores, o que acordamos entre todos los investigadores que formamos parte del equipo, y ese marco teórico inicial está compuesto por ciertas categorías teóricas, que son categorías teóricas iniciales, que son previas al trabajo de campo, son anteriores al trabajo de campo. Cuando yo voy al campo y me encuentro con los datos y los tengo escritos en mano, entonces ahí, siguiendo esas categorías previas, iniciales, tengo que ir describiendo qué es lo que encontré en el campo sobre cada una de esas categorías. Supónganse que yo tomo aprendizaje colaborativo. Pues todo lo que yo encontré, que me respondieron a mí los entrevistados sobre ese tema, irá metido en esa bolsa inicial, que es una categoría previa, pero según la que yo hice las entrevistas, guié la conversación para las entrevistas. ¿De qué modo yo las voy metiendo en esa bolsa, si uno quisiera decirlo de esa manera? Lo voy metiendo textual. Voy tomando extractos textuales de cada una de las entrevistas donde se refirió a ese tema. Que puede ser dentro de la pregunta que yo hice directa sobre eso, o puede ser a raíz de otra cosa que venía hablando el entrevistado y de repente dijo algo que me sirve para esta otra temática. Entonces yo lo primero que hago, si fuéramos al trabajo, a la tarea concreta, es: tengo todos los registros de entrevistas o tengo todos los registros de observación, y lo que tengo que hacer primero es numerarlos. Es poner, por ejemplo, entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado 3, hasta que termino. Observación 1, observación 2, observación 3, hasta que termino los registros que tengo, ¿no? Después hago una lectura completa de cada una de las entrevistas o cada una de las observaciones, y empiezo a destacar en el texto de las entrevistas o de las observaciones aquellas partes que me parecen interesantes,
que me parecen importantes, las empiezo a subrayar, por ejemplo, con un resaltador, voy subrayando o en la computadora voy resaltando esas impresiones que han dicho los entrevistados o que están plasmadas en las observaciones, ¿no? Y es sobre eso, sobre lo que yo voy a empezar la descripción. Entonces, lo primero que hago al subrayar, es lo que estoy haciendo es reducir los datos, es sacar de ese registro lo que sirve de lo que no sirve. Por supuesto que siempre es la mirada del investigador. Y viene otro investigador y ve otra cosa. Pero estamos dentro de una lógica cualitativa. Entonces, uno al principio tiene lo primero que tiene que hacer al momento de entrevistar es preguntarle a la persona si no le molesta que uno lo grabe, porque lo ideal es grabar. Y en ese caso, y siempre hay que pedir la autorización de la persona para grabar. Y la otra cosa es siempre bajar la intensidad de curiosidad que pueda tener la persona. Siempre decirle, bueno, mira, esta entrevista es parte de mi tesis donde yo voy a estar trabajando sobre los ambientes colaborativos. Muchas veces no dar demasiada información sobre lo que uno está haciendo, sin faltar a la verdad, decir algo que nos permita acceder a la persona. Por ejemplo, el otro día teníamos una tesista, una tesista que tengo en kinesiología en la Universidad Católica, y venían las dos chicas y dicen, nosotros quisimos hacer una investigación queríamos hacer una investigación sobre las enfermedades más frecuentes dentro de lo que es la kinesiología y la fisioterapia en colectiveros, que están dentro del gremio de los colectiveros y qué sé yo. Dice, no nos permitieron hacerle ninguna encuesta, en una investigación cuantitativa, porque la empresa nos dijo que la RT iba a empezar a pasar todas las enfermedades como parte de enfermos y que se les iba a armar una hecatombe con los colectiveros. Entonces yo le digo, ¿y ustedes qué? O sea, ¿cómo se presentaron? No, nosotros fuimos y le dijimos que éramos estudiantes de kinesiología, que estábamos haciendo la tesis y queríamos ver la incidencia de las enfermedades referidas a la kinesiología en la... Es un juicio... Es lógico. ¿Qué le dijeron a la empresa? No, la verdad no nos interesa, no queremos. Entonces digo, lo que yo les explicaba a las alumnas, que bueno, hay una cuestión ética en la investigación y es que uno no puede mentir. O sea, uno como investigador no puede mentir. Pero eso no implica que no pueda ocultar un poquito. Entonces le decíamos, ustedes no deberían haber dicho así, deberían haber dicho lo mismo de otra manera. Claro, queremos hacer una encuesta, somos estudiantes de kinesiología y queremos hacer una encuesta. Y se acabó. Uno no está mintiendo, pero tampoco, o sea, no está incurriendo en falsedad, pero tampoco está diciendo algo que uno ya sabe que la gente le va a decir que no. Es obvio, es como si vinieran acá y dijeran, bueno, vamos a hacer una encuesta para ver las enfermedades, la incidencia de enfermedades en... Claro, o sea, es lógico que, aparte vas a encontrar a toda la gente con alguna patología, no va a haber uno que se salve, digamos. Entonces te empezás a abrir el ojo a la gente y es obvio que ninguna RT, ningún empresario va a querer que esto suceda, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es esa, ¿no? Uno dar la información suficiente y necesaria para que la persona, para bajar el nivel de ansiedad que la persona puede tener. Por ejemplo, hay ahora que me va a preguntar, que es colega como yo y que viene de la facultad de al lado, y qué va a pensar si yo soy buen docente o soy mal docente, que es lo que muchas veces pasa. Bajar ese nivel de ansiedad diciendo que no es una cuestión evaluativa, que no vengo de ningún organismo de evaluación, que esto es sumamente confidencial, que son datos que van a servir para un trabajo donde no hay ningún nombre ni ninguna referencia que lo pueda identificar. Entonces decir, digamos, y de manera leve, dar algún dato, decir esta cuestión para que bajar los niveles de ansiedad y de preocupación del entrevistado, cosa de que se relaje, pero siempre uno tener la rienda de la entrevista y uno siempre tratar de llevar. Por supuesto que es un trabajo que implica cierto entrenamiento, cierto training que uno lo va adquiriendo con el tiempo. Cuando uno sale la primera vez a hacer entrevistas, no va a ser las mejores entrevistas. Uno se da cuenta que con el tiempo lo va haciendo mejor. Uno se va sintiendo más seguro en el rol de entrevistador y también va adquiriendo como más cancha en cómo manejar
al otro, porque las personas somos difíciles de manejar, y más cuando uno le da el poder de la palabra. Cuando uno le da el poder de la palabra a otro, tiene que empezar a dosificar hasta dónde le permito que él tenga libertad para hablar de lo que quiera y hasta dónde lo puedo llevar yo hacia donde yo quiero que él vaya. Bueno, eso tiene que ver con la práctica. Eso tiene que ver con la práctica. No hay ningún manual de metodología que te diga cómo hacerlo. No hay ninguno que te diga cómo emprender. Siempre los datos son confidenciales y cuando hay cuestiones, por ejemplo, involucradas, referidas a temas de salud o que puedan implicar el trabajo de otras personas o que, por ejemplo, hay involucrados menores de edad, siempre hay que tener la precaución de pedir autorización a la persona o de pedir autorización a los tutores para realizar cualquier tipo de trabajo. Claro, yo me acuerdo en la tesis de Mónica, ella evaluaba el trabajo colaborativo en los foros. Y en líneas vos tenés que aparece la imagen de cada una de las personas. Entonces tuvo que retocar las imágenes y borrarle, o sea, que quede borroso la cara de la persona. Claro. ¿Está bien? Porque en realidad no era el objetivo de su tesis, identificar quién lo decía, sino cómo se queda el trabajo colaborativo. Claro, porque en general cuando uno hace, digamos, una investigación, uno debe tener disponible el material de campo. Hay lugares donde a uno le piden cuál es el material de campo y uno tiene que entregarlo. Pero hay otras instancias en las que no. Por ejemplo, si uno está haciendo una tesis, debería uno entregar un dossier con todo el material de campo original con el que ha trabajado. Pero si uno está haciendo un proyecto de investigación, en general no te lo piden, pero uno sabe que tiene que tenerlo a disposición, sobre todo por la confiabilidad de la investigación. Si un evaluador quiere venir y ver que efectivamente hice las entrevistas que digo que hice, yo debo tener el material. Lo que debo adoptar es una forma de que no se pueda identificar a quién me dio ese material. Por eso yo les decía a ustedes que al principio uno, cuando recolecta los datos, es como que cada entrevista está muy pegada a la cara de la persona. Pero después, cuando va pasando el tiempo, como uno está aquí, escribe el informe final, pasa un montón de tiempo, uno ya empieza a olvidarse quién fue el que dijo. Entonces ya me empiezo a acordar en la E1, que es entrevista 1, o S1, sujeto 1. Dejo de acordarme que sujeto 1 era Agustín, que trabajaba en tal lugar. ¿Me entienden? La idea en la investigación cualitativa es que uno pierda esa noción. Al principio hablábamos de distintos tipos de investigación. Hay investigación periodística como hay investigación policial y nosotros siempre estamos dentro de la investigación científica. Y nosotros tenemos ciertos resguardos que, por ejemplo, en la investigación periodística no se dan. El otro día estábamos en clase de comunicación social y uno de los chicos me decía, pero ¿y cómo? ¿Y usted toma estábamos hablando de esto mismo, usted toma el extracto textual de lo que dijo la persona y no le arregla las palabras para que quede bien? No, uno toma el extracto tal cual como lo dijo, aunque tenga errores propios de que uno está hablando. En todo caso, si hay partes donde uno repite, por ejemplo, recorta esa parte, pone puntos suspensivos y continúa con el extracto. Pero no puede arreglarle el discurso. Entonces, lo que hablábamos con ellos es que en la investigación periodística es muy común que la palabra de la persona se arregle. Por eso es que después por ahí los artistas salen diciendo, yo no dije eso, yo no lo dije, me lo sacaron de contexto. Pero nosotros hablamos siempre, estamos posicionados desde la investigación científica y es el resguardo que tenemos de la fuente, es esto, de no develar la fuente y también de que los registros son exactos, no tienen manipulación. El investigador no manipula el decir o la expresión del investigado. Bueno, este análisis preliminar, que era lo que decíamos recién, lo que busca es encontrar conceptos sensibilizadores. Los conceptos sensibilizadores tienen que ver con aquellas cuestiones que empiezan a aparecer y que a mí me dan cuenta de algo que está empezando a verse dentro de la entrevista. Por ejemplo, la motivación para el trabajo en el aula, por ejemplo. Ese puede ser un concepto sensibilizador. Algo que yo encuentro como una recurrencia entre varios registros de entrevistas y que para mí tiene un nombre eso. Está relacionado con algo.
Entonces, eso es un concepto sensibilizador. ¿Por qué se llama así? Concepto porque para mí forma parte de mi teoría, de mi modelo conceptual, pero también me sensibiliza con ese dato empírico. Hay una sensibilización del dato empírico sobre mi pensamiento teórico. Entonces tengo que empezar a ir buscando esas recurrencias, esos conceptos sensibilizadores a lo largo de todas las entrevistas. Un segundo momento es el del análisis intermedio. Ahí es cuando yo ya, en la tarea de investigación, vi todos los registros de entrevistas, por ejemplo, subrayé, señalé lo más importante de lo menos importante, es decir, reduje los datos. Yo no puedo manejarme con todo lo que puede ser 10 o 12 páginas por cada entrevista desgrabada y tengo 12 entrevistas. Es un volumen impresionante de datos, por lo cual yo tengo que empezar a reducir. En el primer momento, el momento preliminar, yo empiezo a reducir, por ejemplo, subrayando y sacando lo que sirve, lo que yo creo que sirve de lo que no sirve. Y luego lo que empiezo a hacer es empezar a pensar a qué se refiere. ¿A qué tema se está refiriendo? ¿Qué es lo que me está queriendo decir? ¿De qué tema está hablando? Entonces, lo que hago es, por ejemplo, en las hojas de entrevistas, ir anotando al costado a qué tema. De cada extracto que subrayé, a qué tema. Entonces, al principio hay una lectura, en el análisis preliminar, hay una lectura de todas las entrevistas, vuelvo a repetir, donde yo subrayo lo importante de lo menos importante. Y en el análisis intermedio ya solamente me quedo con lo que subrayé, ya lo otro no lo miro, no lo vuelvo a mirar, porque yo ya reduje los datos. Entonces empiezo a trabajar solo con aquello que yo destaqué. Y sobre eso que destaqué empiezo a referir a qué tema hace referencia el entrevistado. Que puede ser que tenga que ver, vuelvo a repetir, con la pregunta que yo le hice, o puede ser que no tenga que ver con la pregunta que yo le hice. Pero siempre tengo que tratar de desentrañar, hacer el ejercicio de desentrañar sobre qué tema está hablando en este pedacito que yo recorté. Entonces, ahí estamos en presencia de esta instancia de codificación. Yo voy codificando, voy poniéndole un código, un tema a ese extracto, y voy viendo si estos temas, si estos códigos se empiezan a repetir en las distintas entrevistas. Puede pasar que sí, puede pasar que no. Puede ser que muchos sí y pocos no, y entonces uno va viendo cuáles son los temas que van teniendo más recurrencias entre todas las entrevistas. Ahí uno empieza a transformar ese tema, que ese tema uno lo enuncia teóricamente. No surge solamente de lo que la persona dijo, sino que yo lo reelaboro en mi mente de tal manera que lo puedo transferir en un concepto, en un código teórico que anoté al costadito. Pero ya es una incipiente formación de categorías. Ya estoy empezando a ver categorías teóricas, que al principio son a cosas que apenas empiezan a aparecer. Y yo, por supuesto, ahí sigo reduciendo datos. Lo que estoy haciendo es reducir el material, porque después voy a empezar a leer todas las palabritas que aparecieron al costado. Todos los códigos que yo fui anotando al costado es con lo que yo voy a trabajar. En la siguiente filmina aparecemos ya en el momento del análisis final. En ese momento de análisis final, yo en general lo que hago es trabajar con la construcción de cuadros, de distintos cuadros, que es, por ejemplo, en una primera instancia, tomando en cuenta cada sujeto, hago un cuadro por cada sujeto y empiezo esos temas que yo puse al costado, esos códigos, los empiezo a poner en esos cuadros y empiezo a anotar los extractos que yo fui sacando, textuales de la entrevista, referidos a ese código, a ese tema. Y voy haciendo uno por cada sujeto. ¿Sí? Cuando yo tenga un cuadro por cada sujeto donde tengo código y tengo extracto en crudo de la entrevista, al costado voy colocando de nuevo en un trabajo manual, es un trabajo muy artesanal, voy colocando al costado de nuevo
a qué tema sobre este tema inicial puntualmente está haciendo referencia. O sea, ¿puedo hilar más fino todavía? Entonces voy anotando al costado de nuevo, volviendo a anotar. En una segunda instancia, dentro de esta etapa final, lo que hago es ya no hacer un cuadro por cada sujeto, sino poner todos los sujetos juntos sobre un tema. Entonces aparece un código o un tema que ya está empezando a tomar la forma de categoría. Sobre un mismo tema meto a todos los sujetos. Entonces pongo sobre este tema el sujeto 1, el sujeto 3, el sujeto 7, ¿qué dijeron sobre este tema? Y ahí es cuando ya empieza la interpretación. Empiezo a pensar, bueno, esto que está diciendo acá tiene relación con un artículo que yo leí del autor Juni Urbano, que trabajaba sobre este mismo tema en una investigación que hizo en México. Entonces empiezo a escribir y así empiezo a redactar, en realidad a empezar a redactar el capítulo de los resultados. Y esos extractos en crudo que yo fui sacando en esos cuadros me sirven para apoyar lo que estoy diciendo. Yo digo esto porque este ingeniero, el sujeto número 1, que es un ingeniero en electrónica, me dijo esto, y copio el extracto textual de lo que dijo. Pero todo eso que vos decís que lo haces en papel, también se puede hacer en esos software que estuvimos viendo el año pasado. También hay posibilidad de hacerlo en análisis en software. También tienen varios campos que te permiten poner esos comentarios que vos decías al margen. Sí, es como que también se puede hacer, digamos. PDF es uno de los Sí, que se puede usar. Y después hacen todo un árbol, porque después toda esta interpretación termina dando lugar a cuando hay muchos temas que pueden ser englobados en un tema mayor, uno está hablando de una categoría teórica que tiene subcategorías. Entonces ahí empieza a armar como un árbol de categorías, que es lo que presenta en ese software, que lo puede hacer uno manual o lo puede hacer en el software. Pero digamos, esa es la forma como se van analizando los datos. Por eso decíamos que más allá de que uno pueda utilizar estas otras herramientas, siempre es un trabajo muy artesanal. Lo puede hacer solo el investigador. No puede delegar uno en otro ese análisis, como podría ser, por ejemplo, un análisis estadístico. O sea, uno puede ir, si no tiene idea, lleva todos los datos, le da a un técnico, el técnico hace el trabajo estadístico, me lo devuelve. Digamos, es la otra forma de hacer investigación. Son las dos formas, digamos. Ambas son importantes. A mí me parece que, yo lo dije al principio, a mí me parece que en el campo educativo los dos modos de hacer investigación son importantes. Por ejemplo, las políticas macroeducativas no pueden apoyarse en estudios cualitativos, deben apoyarse en estudios cuantitativos. Pero hay otras cuestiones que tienen que ver con el quehacer diario de los docentes que son importantes de ser analizados desde la investigación cualitativa, porque desde lo cuanti se pierden muchas cosas que entran en juego en esta complejidad que es el campo, ¿no? El campo educativo. Sería lo significativo para hacer el cambio o el aporte de conocimiento. Claro, fundamentalmente también esta cuestión de la mejora y del cambio, ¿no? Así que bueno, en realidad la idea de todo el curso es que ustedes puedan ver esta otra forma de hacer investigación, que si bien lo que hemos visto es abuelo de pájaro, o sea, es muy poco respecto a lo que es el trabajo en sí mismo, pero por lo menos que se animen a pensar problemas de investigación desde esta otra lógica, pensando puntualmente en la investigación educativa y en hacerlo desde lo cualitativo, aventurarse a hacerlo porque no es fácil, sobre todo cuando uno no ha sido formado en esa lógica y está muy marcado por la otra forma de hacer investigación, pero saber que hay otra forma, que uno puede trabajar en conjunto con otras personas que lo pueden ayudar a uno a tener resultados cualitativos también, y no ir en desmedro de la otra lógica, que es lo que yo trato siempre de decir, que si bien mi opción epistemológica y metodológica para investigar es la lógica cualitativa, yo no estoy en contra del uso de la otra lógica. Creo que al contrario deben ser potenciadas ambas porque tienen objetivos distintos y la información que nos ofrecen es distinta para distintos usos.
También al principio yo les decía que hay muchos avances sobre las propuestas multimétodo, que son aquellas propuestas que plantean, el investigador se posiciona desde una lógica, pero utiliza recursos o estrategias de la otra lógica y puede hacer una propuesta que esté conectada dentro de lo quali y de lo quanti. Así que bueno, esto fue desde lo teórico.